Ha sido la noticia más sorprendente y surrealista de la semana y de los últimos tiempos, y que parece claro dará mucho que hablar próximamente, y te cuento los detalles en este vídeo. Venían siendo unos rumores difíciles de creer en las últimas semanas, pero que se han confirmado recientemente. Los esperados trenes nuevos para los servicios de Feve en Asturias y Cantabria no sirven por un error a la hora de pedirlos, básicamente porque no caben en los túneles, lo cual va a llevar a un gran retraso en la llegada de dichos convoyes. Un error incomprensible que, si no fuera una cosa tan seria, daría para no pocos chistes. Pero como se suele decir, no está el horno para bollos, y las críticas y peticiones de responsabilidades no se han hecho de esperar, y por supuesto las quejas de unos usuarios que llevan aguantando ya demasiado tiempo un servicio muy deficiente y que esperaba como agua de mayo esta profunda renovación del material rodante que ahora tendrá que esperar. Tras el estallido del escándalo, el Ministerio de Transportes ha reconocido que la operadora equivocó las medidas del encargo y CAF, la fabricante de dichos trenes, ya trabaja en una solución que retrasará su fabricación unos 3 años. Hablamos de unos trenes destinados a renovar la flota de ancho métrico en Asturias y Cantabria, en esta última comunidad, sustituyendo al material actual, muy avejentado y con innumerables averías, problemas diarios e incluso accidentes. La explicación y origen del problema se encuentra en los gálibos publicados en la declaración sobre la red de Adif, que Renfe usó para describir las características técnicas de los nuevos trenes en un contrato que publicó en 2019 para adquirir 31 trenes de ancho métrico, es decir, que esto viene de bastante largo, destinados a renovar la flota de la red de cercanías y media distancia, principalmente en el norte del país, que es donde se han encontrado con el problema de los túneles. En junio de 2020, Renfe le adjudicó este contrato a la empresa CAF por 258 millones de euros, cuyos responsables se dieron cuenta durante la preparación de los convoyes de que había un error en los gálibos y que las vías no soportarían los trenes encargados, y así se lo trasladó a Renfe. Esto se debe a que la línea Feve, siglas de ferrocarril de vía estrecha, por la que circularían estos trenes, tienen túneles más pequeños de lo habitual. Durante un tiempo, las partes implicadas han estado estudiando en secreto, por así decirlo, las diferentes soluciones posibles y cómo aplicar los gálibos establecidos, opción que hubiera obligado a fabricar unos trenes con unas dimensiones mucho menores de las actuales, lo que impactaría en las prestaciones a los viajeros. También se barajó adaptar la infraestructura, pero esto hubiera derivado en unos plazos largos de ejecución y unos costes muy elevados. Finalmente, se ha optado por el denominado método comparativo, que consistirá en la utilización de un tren que actualmente circula por las líneas como referencia para los nuevos trenes que Renfe aportará. Además, CAF tendrá que contratar una empresa especializada en la aplicación de este método y el contrato entre Renfe y la empresa tendrá que ser modificado para introducir un seguimiento del proyecto con ese tren de referencia. Por su parte, Adif también tendrá que adaptar los datos de caracterización de la infraestructura y comprometerse a mantenerla en los mismos parámetros. Todo esto supondrá la construcción de los trenes que todavía no se han podido fabricar, algo que se estima en torno a 3 años, aunque todavía falta arreglar algunos trámites para que la solución pactada pueda llevarse a cabo, mucho más tarde de lo previsto de no haber surgido este sorprendente problema, pues todo hacía pensar que los nuevos trenes llegarían en el cuarto trimestre del 2024. Sin duda estamos ante uno de los casos más sorprendentes, por no decir otra palabra, de la historia ferroviaria, sobre todo reciente, y sin duda una chapuza que se recordará por mucho tiempo, ya que cuesta creer que nadie en alguna de las partes implicadas fuera consciente del error y hayan tenido que pasar tanto tiempo para poder rectificar. Unos trenes que, recordemos, darán servicio a una red muy especial, denominada de ancho métrico y cuyo trazado, incluidos los túneles, tienen a sus espaldas más de un siglo. La idea es asignar al menos 10 trenes de los nuevos para Asturias, mientras que Cantabria contaría con renovar toda su flota en ancho métrico, siendo esta noticia un gran jarro de agua fría para unos usuarios que llevan aguantando demasiados problemas con este servicio y donde no han hecho esperar las peticiones de dimisiones, que de momento no han llegado, ya que habrá que esperar para depurar responsables entre los 3 actores implicados, Renfe, Adif y CAF, siendo esta última, la fabricante, no solo la menos responsable, sino la
asegura que parece haber detectado el problema a tiempo, mientras que Renfe simplemente parece haberse fiado erróneamente de los datos enviados por Adif, el iniciador de este problema, aunque no podemos olvidar a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, si bien cuesta entender que ningún responsable fuera capaz de comprender que los datos de la red, túneles y por tanto dimensiones de los trenes no fueran los adecuados. Hay que destacar que los trenes fallidos no se han construido aún, por lo que en realidad este problema no va a suponer un sobrecoste estimable, al menos sobre el papel, y el mayor inconveniente estará en hacer esperar cerca de 3 años más a los ciudadanos perjudicados en ver renovar estos trenes, y ojalá pueda servir para que al fin se den pasos para solucionar el otro gran problema de esta red FEVE, sobre todo en el norte peninsular, que es lo anticuado de esta infraestructura, muy necesitada de inversiones y renovaciones a fondo, y que puedan dar en un futuro, por ejemplo, un trayecto decente en tiempos y comodidad entre las principales ciudades del Cantábrico, algo hoy por hoy ni siquiera en planes, por lo que si las comunidades implicadas en este caso tan asombroso junto a País Vasco y Galicia juegan bien sus cartas, podrían al fin moverse lo suficiente para pedir inversiones que cambien completamente esta red tan necesitada. Lo iremos viendo. Un caso más que sorprendente que, si no supusiera tantos perjuicios para tantos ciudadanos, resultaría incluso cómico, pero que ojalá en los próximos días se vayan depurando responsabilidades y sea el comienzo de una mejora notable y real del transporte en las comunidades cantábricas. Sea lo que sea, aquí lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.